Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Charles Koch heredó el control de las propiedades comerciales de su padre y creó Koch Industries en 1967. El 17 de noviembre de 1967, Fred Koch, el acaudalado jefe de un imperio empresarial relativamente humilde, estaba cazando cerca de Bear River, Utah, acompañado de un guía de campo. El campo circundante era de una belleza impresionante. Ante ellos se extendían marismas saladas y ranchos, detrás se asomaban montañas cubiertas de nieve. La historia cuenta que Fred se tragó un pato, se dejó llevar por un momento de autocomplacencia y luego cayó inconsciente. No había hospitales en ese desierto. Murió donde cayó, a los 67 años, lejos de su casa en Wichita, Kansas. Le sobrevivieron su esposa Mary y sus 4 hijos. Sus hijos, Frederick, Jr., el mayor, Charles, el segundo, y Bill y David, los bebés gemelos de la familia, no se sorprendieron cuando Fred murió. Había estado mal durante años, durante los cuales había estado preparando a su heredero favorito, Charles. Charles comenzó a trabajar para la empresa de su padre en 1961, después de obtener un título de ingeniería en el MIT, y trabajar como consultor de gestión en Boston. Ayudar en el negocio familiar nunca había sido su plan, de hecho, a Charles no le gustaba la idea de responder a su imperioso y testarudo padre. Pero Fred se impuso y amenazó con vender el negocio familiar si Charles no volvía a casa y se ponía a trabajar. Cuando Fred murió, Charles, de 32 años, era el sucesor obvio. Orientado a los detalles y dotado para las matemáticas, encajaba mucho mejor que su hermano mayor Frederick, Jr., quien, que vivía en Nueva York, estaba más interesado en las matinés que en las matemáticas. David y Bill, 5 años más jóvenes que Charles, eran todavía demasiado jóvenes. Y así, en 1967, Charles tomó el mando de la amplia gama de activos de Fred Koch. Estos incluían una empresa de ingeniería, una red de oleoductos, varios ranchos y una empresa de recolección de petróleo. Cuando Charles tomó las riendas, hizo 2 movimientos importantes. Primero, consolidó todas las entidades corporativas poco conectadas de su padre en una sola empresa llamada Koch Industries, un nombre tan discreto como la propia empresa. Olvidado rápidamente y fácilmente mal pronunciado, Koch rima con coca, el nombre sirvió para desviar la atención en lugar de llamar la atención. Esto fue por diseño. Como director ejecutivo, Charles nunca confiaría en una marca ostentosa ni en la innovación manifiesta. Prefería volar por debajo del radar público. Su siguiente paso fue realizar una adquisición que le proporcionaría gran parte del efectivo que le permitió perseguir su visión general de Koch Industries, un crecimiento masivo pero silencioso. En 1969, Charles Koch adquirió una refinería de petróleo que sirvió como su principal centro de ganancias durante las próximas décadas. Entre los activos de Koch Industries había una participación minoritaria en una refinería de petróleo, ubicada cerca del área natural de Pine Bend Bluffs, en las afueras de Minneapolis, Minnesota. Esta refinería no le había parecido particularmente especial a Fred Koch, que se había conformado con mantener su posición accionaria minoritaria. Charles, sin embargo, pareció ver su potencial. En 1969, compró la totalidad de los demás accionistas. Esta adquisición proporcionaría a Koch Industries una cascada de efectivo constante y confiable. Era, en palabras de muchos ejecutivos de Koch, la fuente de ingresos de la empresa. ¿Por qué fue tan rentable? Bueno, para empezar, importó casi todo su petróleo de Canadá. Minnesota comparte frontera con Canadá, que tiene importantes reservas de petróleo crudo. Sin embargo, el petróleo crudo de Canadá es diferente del petróleo perforado en, por ejemplo, Arabia Saudita o Texas. El petróleo canadiense contiene mucho azufre y, por lo tanto, se denomina agrio, mientras que el petróleo tejano y saudí, con bajos niveles de azufre, es dulce.
En los Estados Unidos, solo había 4 refinerías que tenían el equipo para procesar aceite agrio. Pine Bend era uno de ellos. Estas ventajas geográficas e infraestructurales se vieron agravadas por otra ventaja más. En la década de 1950, el presidente Dwight Eisenhower aprobó una ley destinada a proteger a los perforadores petroleros estadounidenses. Para evitar que el petróleo importado subcotizara el precio de venta del producto nacional, limitó la cantidad de petróleo crudo que las refinerías estadounidenses podían importar legalmente. Pero dejó un vacío legal: la restricción no se aplicaba a Canadá. Esto puso a Koch Industries en una posición sobresaliente. Había pocos compradores de petróleo agrio, por lo que el precio del crudo canadiense se mantuvo relativamente bajo y, dado que había pocas refinerías en la región de Pine Bend, el precio del petróleo refinado se mantuvo constantemente alto. Koch podía comprar barato en Canadá y venderlo caro en los Estados Unidos. Las futuras regulaciones gubernamentales agregaron ventaja tras ventaja. En 1970, el presidente Richard Nixon aprobó la Ley de Aire Limpio. Esta ley limitó severamente la cantidad de contaminantes que las refinerías podían emitir legalmente. Pero también contenía un vacío legal: solo se aplicaba a las nuevas refinerías. Por lo tanto, Pine Bend no solo podía seguir funcionando a plena capacidad, sino que también tenía que preocuparse aún menos por la aparición de competencia. Los equipos nuevos y de bajas emisiones tenían un costo tan prohibitivo que, desde 1977, no se ha construido ninguna nueva refinería de gran capacidad en los Estados Unidos. Para Koch, esto significaba signos de dólar. En 1981, Pine Bend generó el 22% de las ganancias anuales de Koch, $60,9 millones después de impuestos. En 1982, cuando Koch recaudó $309,2 millones, Pine Bend generó más de un tercio. Este dinero hizo posible que Koch emprendiera su siguiente movimiento: la expansión. En la década de 1980, Koch Industries acaparó el mercado estadounidense de transporte de petróleo, y compró una nueva refinería de petróleo en Texas. Durante las décadas de 1970 y 1980, Charles comenzó a expandir discretamente Koch Industries, comprando oleoductos, barcazas y servicios de transporte por carretera, todo lo cual finalmente llegó a constituir una subdivisión llamada Koch Oil. Koch Oil no era tan rentable como Pine Bend. En 1981, sus beneficios anuales eran de $30,98 millones, pero ofrecía un activo aún más valioso: la información. Con miles de kilómetros de oleoductos y flotas de camiones y camiones cisterna, Koch Oil tenía una idea más clara de cuánto petróleo entraba y se producía en el país que su competencia. No se puede exagerar el valor de esa información. Permitió a Koch pronosticar la escasez y los excesos inminentes de petróleo, y ajustar su posición en el mercado para aprovechar las subidas o bajadas resultantes de los precios del petróleo. Para 1988, Koch Oil se había establecido como el mayor comprador de petróleo crudo de los Estados Unidos. Las principales compañías petroleras, como Exxon y Chevron, a menudo no tenían más remedio que utilizar los servicios de Koch Oil para transportar petróleo desde sus pozos, especialmente en lugares remotos. Koch Oil era simplemente el único transportador disponible. Pocos estadounidenses habían oído hablar de Koch Industries y, sin embargo, millones de ellos se beneficiaban de sus servicios cada vez que acudían a la gasolinera. Mientras tanto, el acceso único de Charles a la información del mercado le permitió realizar nuevas adquisiciones inteligentes, entre ellas una nueva refinería de petróleo. Al tratarse de una sencilla planta de procesamiento de petróleo, esta refinería, ubicada en Corpus Christi, Texas, carecía de las ventajas de Pine Bend. No podía procesar aceite agrio, por ejemplo. Pero Koch vio una ventaja menos obvia: poseía el equipo necesario para producir un compuesto de hidrocarburo llamado paraxileno. El paraxileno es uno de esos productos invisibles pero invaluables. Se usa para fabricar una variedad de productos químicos que son tan cruciales como impronunciables.
El tereftalato de polietileno, por ejemplo, se utiliza para fabricar fibras sintéticas para botellas de plástico y envases de alimentos, productos que tenían una demanda cada vez mayor a principios de la década de 1980. Desde su posición privilegiada en el mercado, Koch vio algo que los propietarios de la refinería de Corpus Christi parecían haber pasado por alto: la demanda de paraxileno estaba creciendo. En 1981, Koch Industries compró la refinería de Corpus Christi por $265 millones. Casi inmediatamente, la producción de paraxileno en la planta se duplicó. Esta expansión definió a Koch Industries durante más de 2 décadas. Pero, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, esta obsesión por el crecimiento físico y las ganancias financieras también tuvo su lado oscuro. A finales de la década de 1980, Koch Industries fue acusada de robo de petróleo, pero el caso finalmente se archivó. En 1988, el Senado de los Estados Unidos abrió una investigación sobre un caso de presunto robo de petróleo en reservas indias. El año anterior, un artículo publicado en la República de Arizona daba a entender claramente que las principales empresas petroleras, como Chevron y Exxon, estaban explotando un sistema federal que les permitía perforar en tierras de los nativos americanos, y luego declarar por sí mismas la cantidad perforada. Según el artículo, grandes cantidades de petróleo, valoradas en millones de dólares, no habían sido declaradas. Los investigadores federales se sorprendieron cuando su investigación no arrojó nada. Si alguien estaba robando, resultó que no era una gran petrolera. Mientras tanto, el abogado que dirigía la investigación, Ken Ballen, había escuchado lo mismo de los abogados que representaban a Mobil, Exxon y Phillips, las compañías petroleras fueron víctimas del crimen del que se les acusaba. El verdadero ladrón era Koch Industries. Resultó que las principales empresas petroleras conocían bien lo que los medidores de Koch Oil, las personas que drenaban los pozos y se llevaban el petróleo en camiones, llamaban el método de Koch. Cada vez que un medidor de petróleo de Koch tomaba petróleo de uno de sus pozos, registraba el nivel de petróleo del pozo antes y después de drenarlo. El método de Koch supuestamente implicaba 2 pasos: cortar la parte superior y golpear la parte inferior. El primero dictaba que, antes de drenar el pozo, los medidores registraban el nivel de petróleo 1 pulgada más bajo que el nivel real. El segundo paso requería que, después de drenar el pozo, registraran 1 pulgada más alto. El resultado: 2 pulgadas de aceite libre. Estas pulgadas se sumaron. En 1988, solo en Oklahoma, Koch Oil no pagó 142,000 barriles de petróleo. En 1986, era de 240,680. Koch Oil no fue la única empresa que sobrepasó sus precios, sino que los excesos de otras compañías fueron insignificantes y probablemente inadvertidos. En 1987, el segundo mayor excedente fue de 2,181 barriles, o el 0,009% de lo que Koch transportó en camión. La investigación del Senado finalmente terminó. En las primeras entrevistas, los medidores de petróleo habían dicho a los investigadores federales que los habían presionado para que hicieran mediciones excesivas en las reuniones de mejora continua. El caso dependía de establecer que esta presión provenía del nivel ejecutivo. Sin embargo, los documentos que podrían haber demostrado esta conexión fueron destruidos accidentalmente, y los calificadores de repente comenzaron a retractarse, diciendo que nunca habían oído hablar del método de Koch. El gran jurado de Oklahoma finalmente desestimó el caso, alegando que no había pruebas suficientes. A finales de la década de 1990, Koch Industries recibió una fuerte multa por una serie de violaciones de la ley ambiental. Para Koch Industries, el principio y el fin era la producción máxima. El enfoque fue rentable, pero provocó una serie de violaciones de la ley ambiental, así como un accidente mortal. Para 1985, Pine Bend era la principal fuente de efectivo de la empresa, y procesaba aproximadamente 137.000 barriles de petróleo por día. Para 1996, su capacidad se había más que duplicado. Sin embargo,
el crecimiento también aumentó la contaminación. En 1996, Brian Rust, propietario del proceso de Pine Bend, se dio cuenta de un problema. Rust, responsable de la planta de tratamiento de aguas residuales de la refinería, observó que los niveles de amoníaco en los millones de galones de aguas residuales se habían disparado. El amoníaco es un subproducto del proceso de refinación del petróleo, y a Pine Bend se le permitió liberar una cierta cantidad en el cercano río Mississippi. Para maximizar la producción, Pine Bend mantuvo sus niveles de amoníaco justo por debajo del límite legal. Sin embargo, este enfoque era arriesgado. Si los niveles de amoníaco aumentaran, por ejemplo, no habría tiempo para purificar el agua lo suficiente antes de drenarla al río. Con los niveles de amoníaco por las nubes, Rust tenía dos opciones: detener la producción y realizar una búsqueda exhaustiva de la causa del problema, o mantener la producción alta y encontrar una solución alternativa. Optó por la solución alternativa, que consistía en drenar el agua insuficientemente purificada en los humedales circundantes. Al final, los agentes estatales y federales se enteraron. En 1998, la Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota impuso a Koch Industries una multa de $6,9 millones. En 1999 se impuso una multa penal adicional de $6 millones por el vertido ilegal de agua, junto con la obligación de pagar $2 millones adicionales al sistema de parques del condado de Dakota de Minnesota. Koch también pagó a la Agencia de Protección Ambiental $3,5 millones. Estas violaciones no fueron exclusivas de Pine Bend. En Corpus Christi, la gerencia retrasó las mejoras en los equipos y, al mismo tiempo, generó altos niveles de emisiones ilegales, lo que le valió una multa de $20 millones. Los sistemas de oleoductos abandonados fueron responsables de 312 derrames de petróleo en el transcurso de 8 años, lo que se tradujo en multas de $30 millones. Lo más trágico es que la explosión de un oleoducto en Texas mató a 2 adolescentes. Una familia presentó una demanda y ganó una sentencia de $296 millones, aunque terminaron por llegar a un acuerdo con una cantidad no revelada. Eran números históricos. Pero Koch Industries podría hacerse cargo de las multas. A principios de la década de 2000, Charles Koch reestructuró su empresa por completo, y luego se embarcó en una nueva serie de adquisiciones masivas. A principios de siglo, Charles se dedicó a resolver los problemas culturales de Koch, y estableció un objetivo para toda la empresa: dejar de hacer tonterías. Primero, implementó una nueva política: cumplimiento del 10,000%. Esto significaba que todos los empleados de Koch debían obedecer el 100% de todas las leyes el 100% del tiempo. 100% es igual a 10.000. Luego se embarcó en una masiva limpieza de primavera corporativa. Cerró una planta química de $30 millones y vendió otra, y luego vendió miles de millas de oleoductos en solo unos pocos años. Una vez finalizada la limpieza, reestructuró y simplificó lo que quedaba, consolidando cada negocio bajo el paraguas de empresas de nueva creación, como Koch Minerals y Koch Supply y Trading. A estas alturas, Charles había aprendido la importancia de un velo corporativo grueso, la separación entre la empresa matriz y sus subsidiarias. Y durante la primera década del nuevo siglo, Koch adquirió una empresa tras otra, pero no directamente. En 2003, con 2 empresas fantasma, compró una colección de molinos de fibra sintética al fabricante de productos químicos DuPont por $400 millones. Esto añadió 18.000 trabajadores a la plantilla actual de 15.000 de Koch. Sin embargo, otra empresa con independencia nominal de Koch Industries controlaba estas fábricas. El velo corporativo era grueso y tenía múltiples capas. Luego vino el cumplimiento del 10,000%. Algunas de las instalaciones de DuPont violaban las normas federales. Koch denunció inmediatamente las infracciones a la Agencia de Protección Ambiental, gastó $143 millones en las mejoras necesarias, y luego demandó a DuPont por las molestias, por un importe de $800 millones.
Ese mismo año, Koch compró 2 fábricas de celulosa al enorme productor de papel Georgia Pacific. Una vez más, mantuvo el velo corporativo utilizando una empresa fantasma, Koch Cellulose LLC. El acuerdo costó $610 millones. En cada caso, Koch actuó como una firma de capital privado, cargando la deuda en las empresas objetivo para que no tuviera ninguna responsabilidad en caso de que las empresas quebraran. Pero no fracasaron y Koch se expandió aún más, y llegó a un acuerdo que empequeñecería todo lo que había hecho en la década de 1990. En 2005, a través de otra empresa fantasma llamada Koch Forest Products, Koch Industries hizo una oferta para comprar Georgia Pacific directamente. ¿La oferta? $21.000 millones. Fue la adquisición más grande en la historia de Koch. El vasto aparato de influencia política de Koch Industries acabó con un proyecto de ley que habría limitado las emisiones de gases de efecto invernadero. A finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, Charles Koch estaba menos preocupado por las ganancias que por la política. Cuando habló del gobierno de Obama, lo hizo en términos nefastos. Calificó el período previo a las elecciones presidenciales de 2012 como la madre de todas las guerras. Por la vida o la muerte de este país. Esta declaración se hizo en una conferencia en Palm Springs, California, ante una multitud de donantes ricos de tendencia derechista y políticos conservadores, los generales y soldados que librarían esta guerra. Para entonces, estaba bien establecido que David y Charles Koch dirigían un inmenso aparato de influencia política que, con su financiación, estaba configurando el panorama político para satisfacer las prioridades del libre mercado de los hermanos. Este aparato incluía una oficina de cabildeo en Washington, D.C., varios grupos de expertos y, en particular, Americans for Prosperity. Se trataba de un grupo activista que, en los 2 primeros años de la presidencia de Obama, desempeñó un papel clave en la anulación de un proyecto de ley que pretendía reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este proyecto de ley, llamado Ley de Energía Limpia y Seguridad de los Estados Unidos, o ACES, era un proyecto de ley de límites máximos que buscaba imponer un límite al volumen de contaminantes que una empresa podía liberar. Si una empresa quisiera superar este límite, tendría que comprar créditos por contaminación por encima del límite. Por otro lado, si una empresa se mantenía por debajo del límite, podía obtener créditos que luego podía vender a otras empresas. En esencia, el proyecto de ley crearía un nuevo mercado para la contaminación. Tras la aprobación del proyecto de ley por la Cámara de Representantes en junio de 2009, Koch Industries se propuso eliminarlo. Antes de que llegara al Senado. Koch fue un importante donante para muchos senadores republicanos. Por supuesto, proporcionó fondos de forma indirecta mediante la organización de recaudaciones de fondos para los senadores dispuestos a impulsar sus prioridades. A lo largo de 2009, Koch presionó a varios senadores republicanos que podrían haber aprobado la ACES, y amenazó con dejar de organizar recaudaciones de fondos para quienes no cumplieran con las normas. Mientras tanto, Americans for Prosperity organizó el transporte y proporcionó información a los votantes descontentos. En las reuniones del ayuntamiento, los políticos partidarios del proyecto de ley se sorprendieron al ver a cientos de votantes, muchos de los cuales gritaban lo mismo, sin límites máximos e impuestos. Era más que extraño. Estas reuniones no solo contaban con escasa asistencia, sino que ACES acababa de llegar al Senado para su debate. Al final, el proyecto de ley se acabó, no con estruendo, sino con un gemido silencioso que tenía escrito Koch por todas partes. La fortuna de Charles Koch se duplicó con creces durante los años de Obama, gracias en parte al fracking. Sí, para usar las palabras de Charles Koch, los años de Obama amenazaron la vida de este país, entonces ciertamente no amenazaron la vida de su empresa. Cuando Obama asumió la presidencia, la mitad de la fortuna de los Koch de Charles era de unos $19.000 millones. Cuando Obama dejó el cargo, se había más que duplicado. Los activos clave de Koch, como Pine Bend y Georgia Pacific, estuvieron en el centro de este crecimiento. Sin embargo,
la nueva viabilidad de una tecnología relativamente antigua aumentó significativamente el flujo de efectivo. La fracturación hidráulica, o fracking, se inventó en la década de 1970. Pero no fue hasta 2008, cuando el precio del petróleo alcanzó un máximo histórico de $145 por barril, que la costosa tecnología pasó a ser viable desde el punto de vista financiero. Para 2010, la fracturación hidráulica permitía a los perforadores llegar a depósitos de gas natural y petróleo que antes parecían inaccesibles. Koch Industries cobró dinero arriesgándose. Tras un análisis cuidadoso, Koch determinó que una sección de tierra en el sur de Texas llamada Eagle Ford Shale podría, con el uso de la fracturación hidráulica, producir cantidades significativas de petróleo. Es más, este petróleo sería crudo ligero, que la planta de Corpus Christi utilizó por casualidad como materia prima para la producción de paraxileno. Fue un gran golpe de suerte, especialmente teniendo en cuenta que las refinerías de los alrededores estaban equipadas para refinar, en su mayoría, petróleo con alto contenido de azufre importado. Las estimaciones iniciales predijeron rendimientos de petróleo de entre 100.000 y 200.000 barriles de crudo por día. No estaba seguro, pero Koch decidió actuar de todos modos. Construyó dos oleoductos entre Eagle Ford y Corpus Christi, uno capaz de transportar 120.000 barriles por día y el otro 200.000. También compró Inglesy de Pierre, lo que le permitiría enviar 200.000 barriles por día desde Corpus Christi en barcazas petroleras. Se invirtieron cientos de millones de dólares en el proyecto. Y Koch aún no sabía si habría petróleo. Luego llegaron los frackers. Para el verano de 2010, Eagle Ford producía 82.000 barriles por día, en 2012, había subido a 81.000. Para 2014, 1,68 millones de barriles salían diariamente de Eagle Ford. El fracking provocó una revolución en la industria petrolera estadounidense. En 2005, los Estados Unidos fueron el mayor importador de productos petrolíferos refinados. Para 2015, era el mayor exportador de esos mismos productos. El fracking revolucionó el mercado petrolero estadounidense, y las ganancias resultantes se destinaron directamente a las arcas de compañías petroleras tradicionales, como Koch. En 2018, el patrimonio de Charles Koch se estimó en 53.500 millones de dólares, y su fortuna sigue creciendo.